Hola hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Hoy continuamos con nuestra clase de Encontrando a Jesús ahorita estamos en el Génesis y vamos viendo diferentes simbolismos, ¿verdad? Una clase en la tipología de las proyecciones del Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesús. Y vamos ahora a hablar de Noé y del arca de Noé. Déjenme sacar esto acá para que se pueda ver todo en la pantalla. Así que vamos a estar en el libro de Génesis, en el capítulo 6 para leer un poquito de la historia de Noé. Es muy conocida, obviamente, la historia del diluvio, ¿no? Pero es tan importante leer la palabra y ver los detalles que el Señor nos da. Y vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 6. Ah, es una porción interesante, bastante tal vez misteriosa, se puede decir, cuando se habla de qué estaba pasando en esa generación, qué pasó, por qué eh, tuvo que el Señor erradicar a esa humanidad. Hay diferentes teorías, y ahorita las vamos a comentar, pero vamos a leer primero la palabra. Génesis 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Señor puso ya un plazo. En 120 años iba a venir esa destrucción. No está hablando de la edad de la humanidad, sino está hablando de la decisión que tomó el Señor de erradicar a esa generación que existía en los tiempos de Noé. Y dice que 120 años les daban. Y dice, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy importante notar que se nos está explicando que esa generación tenía deformaciones, no eran como nosotros, en el sentido de que hay como un estándar de altura o de forma de ser, sino que eran seres extraños, gigantes, ¿verdad? Y ahí van ya dos veces que menciona que los hijos de Dios, ¿verdad? Hay muchos versículos en la palabra que hacen referencia a los ángeles como los hijos de Dios. Por ejemplo, uno de esos libros es el libro de Job, cuando dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Ese es un libro que asigna este título a los ángeles, a los seres creados por Dios espiritualmente hablando, ¿verdad? En esta esfera, ¿verdad? No son humanos, pero son otro tipo de creación. Así que hay esa creencia, una interpretación de que de alguna manera, acordémonos que tanto como Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, puede tomar una forma humana, puede tomar una forma tangible, física. Igual los ángeles del Señor, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en los tiempos bíblicos no se aparecían los ángeles en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los diferentes patriarcas, ellos podían verlos, o sea, eran agentes físicos. De alguna manera, los ángeles pueden tomar forma humana, y de eso se explica que por eso podían tener este contacto físico con las mujeres, las terrenales, ¿verdad? La humanidad. Y
pero de esa relación, de ese contacto, pues dice la palabra que habían seres diferentes. Otra explicación que apoya esa interpretación es cuando se analiza el nombre de Noé. Y vamos a seguir leyendo para confirmar o tal vez analizar esta interpretación. Versículo 5 de Génesis capítulo 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esa palabra ahí cuando está haciendo referencia a Noé, tanto la palabra justo como que era perfecto, está hablando literalmente de que su cuerpo no estaba contaminado, no tenía defectos. Ah, pareciera indicar que las demás personas sí estaban contaminadas. Había habido una influencia, una injerencia maligna, hablando tanto espiritualmente como físicamente. De ahí que salían los gigantes, de ahí que esa palabra que dice que eran los valientes de la antigüedad, está hablando de seres contrapuestos a la voluntad de Dios, como en el caso de Nimrod que sale después del diluvio, ¿no? Se lo dice es el valiente, un poderoso cazador, está haciendo una referencia a alguien opuesto a la voluntad de Dios, rebelde, no está exaltando, hablando de valentía como nosotros lo entenderíamos como alguien valiente, sino como alguien poderoso en contra de Dios. Entonces, eso pareciera también confirmar que Noé había sido preservado. Y ahora, todo eso tiene una aplicación para nuestros tiempos. El enemigo busca corromper al humano, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico. El enemigo busca quitarle la identidad al ser humano y confundirlo a tal punto que se crea animal, que se crea algo sin valor o que no esté confundido, que no sepa su identidad dada por Dios, porque al enemigo le interesa parar o contaminar el desenvolvimiento de la raza humana. De alguna manera Dios quería que el humano se eh, pro, propague, ¿verdad? Que el humano se multiplique. Por eso el Señor decía, henchid la tierra, no soyugadla, tomad control, sean prósperos. Pero el enemigo con filosofías, doctrinas, trata de confundir esa meta de Dios en el hombre, de que el hombre sea próspero en cuanto a sus generaciones. Y claro, vienen ideas de que no es bueno para el hombre tener muchos hijos, que mejor hay que tener un control o limitar a un solo hijo. Hay países enteros que tienen esas ideas, ¿no? De que hay que limitar al hombre. Eso por el lado del progreso de la humanidad. Por el lado de la confusión, se escuchan cosas extrañas, ¿verdad? Personas que creen que son a lo mejor un leopardo, ¿verdad? Que empiezan y quieren transformarse su cara, su cuerpo en forma de animal. Esas son influencias malignas de que quiere cambiar la identidad del humano. Y esta generación cayó en esa trampa, ¿no? De perder su identidad espiritual, moral, física,
y llegó a un punto de perversión que nos podemos imaginar en nuestros tiempos, porque como en los días de Noé, dice el Señor, los días del fin van a ser como en los días de Noé, que el ser humano no sabe ni qué es, el enemigo ha confundido de cierta manera que la identidad se va perdiendo, ¿verdad? La imagen, ese es el logro que Satanás tiene a través de filosofías y doctrinas, pero es Noé, la palabra Noé, que era perfecto, esa palabra habla de que no tenía defectos, dice, esa es la definición de la palabra perfecto. Su ADN, lo más profundo de él estaba intacto, no había sido contaminado. Y su generación también, por eso dice que halló gracia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, no hubo una contaminación. Dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Acam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Noten ese énfasis de que ya no era original, ya no era la creación que el Señor había planeado, sino que había habido una corrupción, había habido una contaminación. Acuérdense que en el momento que el ser humano deja que la influencia de demonios entren a su mente, empieza el desvarío, tanto sexual como el desvarío mental. La persona empieza a inclinarse a adicciones que dañan su cuerpo, ¿verdad? Empieza a pervertirse. En el momento que hay ese contacto con demonios, se puede ver corrupción, ¿verdad? Se corrompe lo establecido por el Señor. Por ejemplo, sin duda alguna, por eso que hasta los animales sufrieron las consecuencias, porque el hombre empieza a contaminarse, a tener relaciones con lo que le llaman la bestialidad, ¿no? Que es tener relaciones con animales, todo se corrompe, todo entran enfermedades y hay violencia, entran eh, confusiones mentales y obviamente todo tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Pero Dios mira esto y dice, ya llegaron al punto de maldad que ya no había retroceso. Una vez que el cuerpo está contaminado, la mente está contaminada pensando en cosas que no, que de corrupción para el cuerpo. Por ejemplo, pensar que ya no hay identidad, que ya dada por Dios, ¿no? El ser humano se confunde, se corrompe, empieza a tener relaciones como le viene en gana, entran enfermedades, se contamina todo. Ese era el estado en el que estaba la generación de Noé, ¿verdad? Y dice, toda la tierra, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, una purificación. Tenía que empezar de nuevo la raza humana en Noé, que se encontraba sin contaminación, ¿verdad? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Hay un hermano y hizo una inversión para reconstruir, hacer una réplica del arca de Noé acá en los Estados Unidos, en un estado. Compró una tierra grande y ahora es como un centro como un museo, ¿verdad? Y hizo una réplica del arca inmensa, ¿verdad? Y se pueden ver desde lejos el arca, uno puede entrar y tiene como que fuera un museo. Es bien lindo.
y tenemos meta de poder ir en persona, ¿no? Y ir a ver esa construcción admirable, ¿no? Pero aquí nos da los detalles, ¿verdad? Qué tan grande era, como de 3 pisos, ¿verdad? Tenía eh, eh, una, de lo largo, dice que era 50 codos su anchura, ¿verdad? Pero era de 300 codos. Un codo era una medida antigua que desde la punta del dedo hasta el codo, o sea, más o menos como unos 50, 60 centímetros, ¿verdad? Entonces estamos eh, hablando de como 150 metros, ¿verdad? De largo por 50 de ancho, ¿verdad? Y era de 3 pisos. Dice el versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Ahí están los 3 pisos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso en el capítulo 6 de Génesis. Obviamente la historia sigue hasta el día que viene el diluvio. El Señor le dice hasta cuántos días después ya iba a venir el diluvio, ya estaba todo preparado. Se habían predicado por 120 años, pero nadie quiso oír, nadie, o sus corazones no estaban abiertos a, a un cambio, ¿verdad? No podían, en un sentido, el Señor, claro, da tiempo para la gracia, dar oportunidad, pero el Señor sabía que nadie iba a querer. No es que, porque si él hubiese dicho ya mañana va a venir el diluvio, no, tiene que dar un tiempo de preparación para salvar. Hay un plan, esa es la idea. Y esa es la proyección que vemos en Jesús, ¿verdad? Miren, si leemos la carta primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 al 22, vemos el cumplimiento de esto que está pasando, es real, ¿no? Sí sucedió, pero era una proyección al mismo tiempo de lo que el Señor Jesús haría por nosotros, ¿no? Nos sacaría de una generación perversa, maligna, contaminada, vendida en sí ya Satanás a las prácticas que él inspira a través de filosofías y doctrinas de demonios, ¿verdad? Corrupción de mente, de cuerpo, de espíritu, y ya no hay nada más que hacer desde la perspectiva del Señor, ya ha hecho todo, tratando de alcanzar a la humanidad y ve que ya no va a haber, ya no va a querer esa generación, la última que quede, no va a querer la gracia de Dios, el poder de Dios de cambio y de salvación. Y viene otra vez el juicio, viene otra vez las consecuencias, ¿verdad? De las decisiones del pecado. Entonces, es una proyección, lo de la historia de Noé, la arca de Noé, nos presenta la solución que hay de salvación en Cristo, que Él es como el arca, que nos saca de la generación maligna, de contaminación, de pecado y de muerte, nos lleva a un lugar de nuevos comienzos, hablando al reino de Él, nos lleva al reino, nos traslada al reino de su amado Hijo, dice la palabra. Por otro lado, Noé es un reflejo de los tiempos finales. Se repite la historia, ¿verdad? Y se repite el, el resultado final de destrucción total
¿verdad? Porque la palabra del Señor nos habla de que el cielo y la tierra se van a desaparecer. Va a haber un cataclismo, una consecuencia de juicio, hasta allá va a llegar la humanidad de una destrucción total, pero Dios salva a su remanente, ¿verdad? Dios eh, eh, protege, ¿no? A sus hijos, ¿no? A los que caminan con él, como dice en el caso de Noé, ¿no? Con los que creyeron por fe en esa arca, en ese método, en ese medio de salvación que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pasan al otro lado donde están protegidos, ¿verdad? Y vamos a leer esto, la proyección, la ejecución, el cumplimiento es Jesús, su resurrección y su venida. Primera de Pedro 3, versículo 13 al 22. O sea que básicamente la historia es verídica, ¿no? Pero es una proyección a lo que va a volver a pasar al fin de la humanidad y lo que ha pasado a través de Cristo Jesús en la idea de salvación, ¿verdad? Dice versículo 13, primera de Pedro, capítulo 3, del 13 en adelante. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto es para contexto, ¿verdad? Pero vamos a llegar a la parte donde compete, que tiene que ver con Noé y con el arca. Dice, mas también si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Acuérdense en que Noé sufrió bastante. Él tuvo que predicar 120 años y recibir el rechazo, las burlas, las injurias, ¿verdad? De la gente de su comunidad, de su era, ¿no? Para ellos él era un loco. Nunca había llovido en la tierra hasta ese día. No sabían lo que era y que alguien diga, bueno, va a caer agua y que va a haber un diluvio y se va a acabar la humanidad. La gente decía, está loco, ¿no? Se burlaban de él. Pero Pedro está conectando los sufrimientos de Noé con los sufrimientos del creyente que viva en los tiempos finales, ¿verdad? Versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si acaso alguien está interesado en escuchar o saber qué es lo que dice Dios, cuál es el plan de Dios y les pregunta, respondan con mansedumbre, no se, dice aquí, no se sientan perturbados ni atemorizados por las burlas o el rechazo, sino que traten de compartir pueda que alguien quiera escuchar, es la idea, como en Noé. Él proclamaba el evangelio, proclamaba la salvación, aunque no haya resultados, uno tiene que seguir anunciando la verdad y la salvación en Cristo, ¿no? Ahora, el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí lo compara con nuestro Señor Jesús, dice, Él no, es nuestro ejemplo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Piensen en el arca, ¿no? Él padece, sufre, muere por nosotros para pagar un precio que Él no debía, sino nosotros. Pero Él es ese medio, como el arca, que nos lleva al Padre, ¿verdad? Nos saca de la condenación, la contaminación. Versículos, estamos en la mitad del 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Desde el versículo 19 hasta el versículo 21, muchas personas se confunden con estos versículos, son un poco complicados para ellos porque no leen el contexto tanto cercano como el contexto general remoto
¿verdad? Y vamos a ver por qué se confunden. Hasta ahorita estamos estableciendo que el Señor está comparando al creyente con Noé y nos anima a que seamos como nuestro Señor Jesús, que aguantó, que soportó, obedeció, aunque él obviamente con un propósito sublime, ¿no? Que era el de morir por nosotros, pero él aguantó las burlas, los desprecios, las críticas, el rechazo, todo por las escrituras dice por el gozo puesto delante de él, por lo que iba a obtener, que era nuestra salvación, él perseveró. Y aquí viene, dice, una vez que él muere y está en esos 3 días antes de resucitar, Pedro nos explica qué hizo el Señor Jesús. Dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, toda esta gente que muere durante el tiempo de Noé, estaban prisioneros, ¿verdad? Y el Señor va y les anuncia, ¿no? Que Él era el libertador, que Él era el salvador, ¿verdad? Les dice la palabra que les predica, ¿no? Que les dice, ¿no? Que Él cumplió el plan, ¿verdad? Pero el versículo 21 es el que puede causar confusión para muchos. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces mucha gente para ahí y dice, el bautismo salva, porque Pedro dice que el bautismo es el que salva, pero miren cómo él aclara en el contexto inmediato, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea que no se está haciendo referencia al bautismo, sino a el plan de salvación en Cristo a través de su muerte y resurrección, que es lo que nos trae la salvación. La manera que lo podemos ver es como, si nos hacemos esta pregunta, ¿qué fue lo que salvó a Noé? ¿El arca o el agua? Pasó, porque si decimos que el bautismo salva, porque se está comparando a las aguas del diluvio con el bautismo. Entonces, ¿qué salvó a Noé? ¿El arca o el agua? El arca lo salvó, pasó por el agua, pero el arca fue el medio que Dios usó como una proyección de lo que haría el Señor Jesucristo por nosotros. El Señor Jesús es esa arca. Él es el que nos hace pasar, obviamente, por fe. La consecuencia del bautismo es un reflejo de lo que ya ha pasado en nuestras vidas, ¿verdad? Una vez salvos, uno pasa por ese proceso para llegar al otro lado, ¿no? Pero no es porque el agua o el bautismo salva, porque hace referencia aquí, dice, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no es que nos perdona el bautismo, sino que es la fe en la obra de Cristo, su muerte y resurrección. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que esos 3 versículos son bastante interesantes porque son los únicos que hablan de esa explicación de los tiempos de Noé. ¿Qué pasó con esa gente? Bueno, el libro de Judas, el apóstol Judas también hace referencia a los seres que están encadenados, también dicen prisiones eternas, que dejaron su lugar y se contaminaron yéndose dice por cuerpo extraño, a una referencia que usan para decir que fueron los ángeles que dejaron su puesto, en este caso serían los demonios, que dejaron el lugar que tenían anteriormente para contaminarse con las mujeres de esa era. Pero esta porción en Pedro habla de que esos seres que murieron, ¿verdad? Estaban en prisiones también, espíritus encadenados. Y el Señor va y les dice, ¿no? Y él obtuvo
la salvación, ¿verdad? Confirmando lo que representaba el arca y lo que pasó en los tiempos de Noé. Pero Pedro lo explica, obviamente él no desconecta el bautismo de la salvación en el sentido siguiente. Todos los creyentes en los tiempos después de Jesús, los apóstoles y los discípulos, se bautizaban como una demostración de su fe. O sea, ellos en nuestros tiempos hemos cambiado el proceso porque muchas veces hemos reemplazado el bautismo por una declaración de que alce su mano o pase al altar, que confiese sus pecados. Lo hacemos, ese es el paso que ahora en nuestra era moderna incentivamos, ¿verdad? O invitamos a que la persona tome ese paso de decisión expresándolo con la mano. Pero esto sería algo muy extraño para los apóstoles, decir, levanta tu mano o pasa al altar. En esos tiempos, la gente demostraba su fe en Cristo bautizándose. O sea, era el paso de decisión porque en otras porciones bíblicas nos dice que el bautismo, uno muere al mundo y resucita para el Señor, como que el compromiso, el pacto se establece a través del bautismo, de decir, te pertenezco a ti, tú eres mi Señor, mi dueño. Creo por fe que la obra de Cristo me salvó, Él fue esa arca y ahora paso por las aguas en el arca de Cristo, ¿verdad? Para ser de Él, para ser salvo, ¿no? O sea, va conectado, iba más bien antes, en los tiempos de los apóstoles, el bautismo iba conectado con la fe en Cristo, con la decisión de ser del Señor. Lamentablemente, con el pasar de los tiempos, ¿verdad? Se va distorsionando el compromiso de fe en el Señor y se le ha puesto más fácil en el sentido de que la persona confiesa, alza su mano y deja. A veces hay creyentes que no se han bautizado, no han seguido no han pasado por las aguas que no salvan en el sentido de que ellas son los elementos, pero son el testimonio, son el resultado de la fe que ya existe en el Señor. Por eso lo conecta, dice, por él murió, fue vivificado, por la resurrección de Jesucristo es que tenemos esa buena conciencia ante Dios, ya hemos sido perdonados, pero obviamente por eso para Pedro no había un desconecte entre la salvación y el resultado físico o visible, público, de esa fe que es el bautismo, ¿verdad? Así que no se confundan, de acuerdo a la Biblia, nadie se salva por obras, es por la fe en lo que ya hizo el Señor Jesús en su muerte y resurrección. Sin embargo, el bautismo es una consecuencia, un resultado, una declaración pública de lo que ya ha pasado en el corazón, nuestra decisión de poner nuestra fe completamente en el Señor Jesús. Pero ven cómo Pedro está diciendo, miren, el Señor Jesús es ese que nos lleva al Padre. En el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ya no hay que crucificarlo otra vez, hacerlo morir. Él ya una sola vez pagó esa deuda, sufrió por nuestra culpa para poder libertarnos. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, hablando de su resurrección, ¿no? Él estaba vivo, el Señor nunca no muere, ¿no? Él nos pasa, nos lleva a Dios como esa arca. Ahora vámonos a Hebreos 11, versículos 6 y 7, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Está hablando de la fe en Cristo, ¿no? El contexto de Hebreos, todo el libro de los Hebreos habla de Jesús, es el único mediador, Jesús es el sacrificio perfecto, el Cordero, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es la fe en Cristo, no es una fe en cualquier cosa o fe en usted mismo, es fe en Jesús.
Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que hay Dios, ¿verdad? Y que es galardonador de lo que de los que le buscan. El Señor premia a los que se acercan a Él en fe en Cristo, ¿no? Dice, y ahí conecta con Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El Señor le explicó a Noé el plan, ¿verdad? Era necesario que entre en el arca. Era necesario que exista, que haya un arca, porque si no, no se hubiese salvado, ¿verdad? El Señor le dio oportunidad, le dio tiempo que la preparase para que pueda él entrar por fe, creyéndole a Dios y recibir las consecuencias de su fe, ¿no? Los resultados, que fue la salvación de él y de su casa. Igual, en comparación y contraste, vemos el Señor preparó un arca en Cristo Jesús, nos preparó el medio para que podamos escapar, ¿verdad? Pero uno tiene que creerle a Dios y tiene que entrar, ¿verdad? En este caso, Noé entró con su familia, ¿verdad? Pero obviamente la salvación es algo individual, personal. Cada persona tiene que decidir si cree que va a venir un juicio y si cree que Jesús lo puede salvar. Y si entras en el arca, ¿verdad? Vas a pasar por las aguas, vas a pasar por ese proceso de decisión pública, de decir, yo sí le creo a Dios, yo sí me entrego a Él y me meto en el arca, creo en Jesús, dependo de Él, espero en Él, que Él me va a llevar al otro lado, que Él me va a sacar del juicio que viene y que en ese proceso, ¿no? Me guarda, ¿no? En ese proceso estoy seguro en Cristo por la fe, ¿verdad? Así que vemos esa comparación del arca de Noé y Noé, la historia en general, con Jesús, cómo Él se proyecta a ser preparado para hacer nuestro sacrificio, ser el medio de escape, el medio de protección, ¿verdad? Y de posteridad, porque en Cristo, si estamos en Cristo, viviremos eternamente, ¿verdad? Se preserva la creación de Dios perfeccionada por Cristo, ya no contaminada por el mundo ni por el pecado, sino que ese remanente, como Dios quiso desde un principio, ¿verdad? Se restaura a través de Jesús, ¿verdad? Eso en cuanto a su muerte y resurrección. Ahora veamos lo último, que cómo compara la historia de Noé y el simbolismo que tiene con la venida del Señor Jesús. Dice Mateo 24, Mateo capítulo 24 es muy importante, es una profecía que el Señor Jesús da. Y él explica, hablándole a los judíos, ¿no? Lo que les va a pasar a ellos como nación en los últimos tiempos, ¿verdad? Y hay como un paréntesis dentro de lo que el Señor está anunciando de que la gran tribulación que viene, la persecución que ellos van a sufrir, y hace un paréntesis para hablar del rapto, de nosotros, de los gentiles, ¿verdad? Y esa es casi, pareciera que es la misma narración, pero vamos a ver cómo se explica aquí. Dice Mateo 24, 38 al 44, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, nos está describiendo la generación que no le creyeron a Noé. Noé ya estaba dentro del arca, esperando que se abran las fuentes de la tierra y las fuentes de los cielos y se empiece a inundar todo. La gente estaba normal, comiendo en fiestas, bebiendo, casándose, como que nada estaba pasando, no le creyeron a Noé. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Como digo, en el contexto del capítulo, la venida del Hijo del Hombre hace una referencia a la segunda venida del Señor Jesús.
cuando Él venga a rescatar a Israel, ya con nosotros, con la iglesia, al final de los 7 años de gran cataclismos aquí en la tierra, muchas tremendas cosas en cuanto a guerras y muertes. Después de esos 7 años, la segunda venida del Señor, en el capítulo 24 se habla de eso, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que desde el versículo 38 hay ese paréntesis como para hacer referencia al rapto, que son 7 años antes de la segunda venida del Señor Jesús, donde todo ojo lo verá, para hablar de nuestra llevada con Él. Porque miren cómo dice aquí, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí hay varios aspectos como para decir que se está hablando del rapto y no de la segunda venida de Cristo. Número 1, el versículo 38 dice que habrá normalidad en el sentido de que la gente está comiendo, bebiendo, está haciendo planes para casarse, hay normalidad. Y para la segunda venida del Señor Jesús no va a haber normalidad, porque Apocalipsis nos dice que la tercera parte de la tierra estará dañada, ¿verdad? La tercera parte del mar, hay mucho cataclismo climático, el sol está quemando a los hombres, no hay normalidad en los tiempos de la gran tribulación. O sea, esto que habla de que hay normalidad tiene que ser antes. Por ejemplo, se habla de que la tercera parte de lo verde se va a quemar porque pareciera como que o es bomba o meteorito, lo que sea que se nos está diciendo que cae del cielo, destruye la tercera parte del mar, la tercera parte de lo verde. No hay normalidad, no puede haber normalidad en un tiempo donde está habiendo desastres y conmoción y guerra y muerte, hambre, pestes. Eso nos lleva a pensar que esta porción, aunque está seguida en la narración, está hablando de la venida del Señor, la aparición del Señor Jesús a través del rapto. Otro punto para decir que no se está hablando de la segunda venida es de que dice que no se sabe el día ni la hora. Pero en la segunda venida del Señor, las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y el Apocalipsis nos habla muy claro que 3 años y medio después de que el anticristo entra al templo a contaminar el templo del Señor, como dice, ¿cuál es la palabra que usa? No es devastador, dice como la abominación desoladora. Cuando entre el anticristo y se declare Dios en el templo del Señor, el tercer templo en Israel, 3 años y medio después de eso viene el Señor. O sea, hay una fecha, hay un detalle. Otros profetas hablan de 42 meses. El libro de Daniel nos dice que será a la mitad de la semana, 3 años y medio. Otros dicen 1620 días. O sea, hay una fecha exacta para, desde ese día que pase eso en el el tercer templo judío, hasta la segunda venida del Señor, se sabe exacto cuánto tiempo va a pasar. Y en esta porción se dice que nadie sabe el día ni la hora, que proyecta más hacer una referencia al rapto, a la aparición del Señor Jesús en los aires para llevarse a la iglesia. Por eso dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otros dicen que si es una referencia a la segunda venida del Señor, o sea, esto sería solo aplicable para el pueblo judío, porque el Señor viene a rescatar a Israel después de esos 3 años y medio de gran tribulación.
a establecer su reino. Así que sí habrá una separación, los que entren al milenio, ¿verdad? Dice el Señor va a separar, pero más pareciera hablar de las naciones. Así que suena como un poquito complicado hablar de la diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. Hay otros estudios que hacen referencia a eso más específicamente, pero aquí en cuanto a Noé, está hablando de que aquí, hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿verdad? Y no entendieron hasta que vino el diluvio sobre ellos. Es una proyección, no solamente a Jesús como el arca, como el Salvador, el que resucita, el que nos pasa por las aguas de esa aflicción, reflejadas en nuestra vida, nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Como obediencia, como una entrega en el bautismo, pero también una referencia a la venida del Señor Jesús, que todo va a ser muy parecido a los tiempos de Noé. Maldad, confusión, contaminación, un altercar con espíritus demoníacos, ¿verdad? Donde hay degradación en el humano, en su manera de pensar, ¿no? Se rebela contra Dios, odia las cosas que tienen que ver con Cristo y con la palabra de Dios, muy parecidos a nuestros tiempos, ¿verdad? Y el Señor dice, igual, va a haber normalidad, o sea, la gente sigue su vida como que si nada pasa, ¿verdad? No creen que lo que el Señor ha anunciado que va a venir, pero el Señor sigue siendo el arca. El Señor sigue siendo el medio de salvación, el medio de salir de esta contaminación y de lo que viene, ¿verdad? El juicio viene la destrucción de la tierra, y el Señor nos quiere sacar de eso, no solamente una salvación espiritual, pero una salvación literal. El Señor quiere salvarnos de lo que viene y como iglesia nos lleva antes de que es el arca, el Señor viene a rescatarnos de las consecuencias del pecado, del juicio que viene por consecuencias de la desobediencia. Así que vemos en este sentido, este simbolismo. Sí, es un simbolismo de esperanza, obviamente, porque ahí está el medio de salvación, ahí está el escape. Sin embargo, para poder apreciar el valor del rescate, tenemos que entender lo que viene. En este caso era el diluvio. La gente tenía que escuchar que venía esta situación grave a la humanidad para poder apreciar el medio de salvación. Igual para nosotros, para poder apreciar a Jesús, tenemos que entender de qué nos salva Él, de los juicios que vienen, de las consecuencias de la maldad en el humano, ¿verdad? La contaminación. Y igual el medio de salvación es la fe. O se le cree al Señor lo que nos ha anunciado o no. Se sigue, como dice las escrituras, un costumbrismo, ¿verdad? Lo mismo, comer, beber, fiestas y como que si nada pasa, o espiritualmente hemos entrado al arca y estamos esperando que el Señor nos saque, ¿verdad? Que el Señor nos salve. El arca es Jesús. Él extiende su amor, su la oportunidad de que entremos. Todavía hay tiempo, todavía no ha cerrado la puerta. En la historia de Noé, el Señor Dios es el que cierra la puerta. Ya habían entrado, ya se cerró la oportunidad, ya se había anunciado, ya se había alcanzado a todos, era la gracia de Dios, todos supieron, pero no solamente Noé y su familia, lo que nos habla de que no, a veces pensamos que van a ser millones de millones de millones de cristianos que se van y se desaparecen. De acuerdo a las escrituras, siempre el remanente es pequeño. En este caso, de toda una humanidad, solo una familia se salvó. En el caso de Lot, también solo una familia. Cada catástrofe llevaba un pequeño remanente, ¿verdad? Por eso dice el Señor,
estemos alertas porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Por nosotros, estemos velando, estemos seguros de que estamos en la fe de Cristo, que estamos dentro del arca y porque el Señor va a cerrar la puerta en un día cuando menos esperemos y nos lleva con Él. Así que en realidad no es un mensaje de fatalismo o de horror, de desesperanza, sino es un mensaje de que la gracia de Dios sigue vigente. Aprovechemos el tiempo para entrar a la fe de Cristo y tener la seguridad de que el Señor nos salva, porque Él cumple su palabra, ¿no? Y así como salvó a Noé, también salvará a todos aquellos que eh, tenemos la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esa misericordia. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, cuánto has hecho para alcanzar a tu creación y darnos esperanza, darnos una oportunidad de restauración, de ser renovados por tu misericordia, Señor. Vemos en esta historia cómo tú en Cristo Jesús, Señor, nos rescatas del mal, la maldad, la confusión, la contaminación que hay en el mundo, Señor. La inclinación de seguir a Satanás y todas sus influencias malignas, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos subes al arca. Señor, tú has provisto el medio para rescatarnos. Señor, tú proteges a tus hijos, a tus criaturas, Señor, que por fe te creen, Señor. Gracias, Señor, porque nos espera un lugar sin contaminación, sin pecado, sin muerte, sin Satanás, Señor, sin nada de corrupción. En Cristo Jesús tenemos esa esperanza, Señor. Gracias porque a través de Él tú nos proteges de todo lo que venga, Señor. Tenemos seguridad, tenemos un refugio en ti, Señor. Pedimos por aquellos que todavía faltan, Señor, solo tú sabes quién será el último que entre a esta arca, Señor. Llévanos hacia esas personas, Señor, para que se complete el número, Señor, y se pueda cerrar la puerta. Señor, que tu evangelio alcance a más personas, Señor, y que toques el corazón, abras los ojos, Señor, y pongas esta urgencia en el corazón de cada uno de nosotros de esperarte, Señor, y de saber que contigo estamos seguros, Señor. A ti sea la honra, la gloria. Gracias, Jesús, por ser nuestro rescate. Gracias, Jesús, por ser el medio que nos lleva al Padre, Señor. Ponemos toda nuestra fe en ti, Señor, y te bendecimos, te adoramos, porque eres el único digno de recibir toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Amén.